La historia de los conflictos internacionales está llena de batallas épicas y movimientos estratégicos a gran escala, pero a menudo las verdaderas bisagras de la historia no se encuentran en los frentes de guerra, sino en las sombras del espionaje y las operaciones encubiertas. A finales de la década de 1970, una superpotencia mundial, la Unión Soviética, invadió Afganistán con la esperanza de asegurar una frontera y apuntalar un régimen aliado. Lo que comenzó como una incursión militar de 6 meses se convirtió en una guerra de 10 años, una herida abierta que desangró a la superpotencia y marcó el inicio de su declive. Sin embargo, la balanza de este conflicto, que parecía inclinarse inexorablemente hacia el poderío blindado y aéreo de la Unión Soviética, fue alterada por un acto audaz de guerra encubierta. Fue una operación secreta de inyección de tecnología militar, un suministro de armamento avanzado que transformó a un grupo disperso de combatientes tribales en una fuerza capaz de desafiar el dominio del cielo. La operación encubierta, coordinada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, se convertiría en un manual sobre cómo el poder discreto puede dominar la fuerza bruta. Vamos a desglosar cómo esta operación secreta se concibió, se ejecutó y por qué, a pesar de su éxito táctico, dejó un legado de consecuencias no deseadas que todavía resuenan hoy. Antes de explorar el momento exacto en que esta operación encubierta transformó a los mujahidines en una amenaza aérea creíble y detuvo la invasión de la Unión Soviética, te invitamos a que te suscribas y dale like a este video. Tu apoyo es esencial para que sigamos analizando las estrategias de la Guerra Fría y los momentos que cambiaron el mapa geopolítico. La invasión de la Unión Soviética comenzó en diciembre de 1979. Los líderes del Kremlin esperaban una victoria rápida, utilizando el poder de su ejército para reemplazar al gobierno prosoviético inestable de Afganistán con un régimen más fiable. Los mujahidines, una coalición de combatientes locales y tribales, se resistieron con fervor. Estaban motivados por la fe y la defensa de su tierra, pero carecían del armamento moderno para enfrentar a un ejército de 200.000 soldados. El factor decisivo y la principal herramienta de terror de la Unión Soviética era su dominio aéreo. Los helicópteros de ataque, Mi-24, apodados el Cocodrilo, por su forma y su letalidad, patrullaban los valles y las montañas. Estos helicópteros eran vehículos de 20 toneladas, fuertemente blindados, capaces de desplegar misiles y cañones de alto calibre. Los mujahidines solo tenían rifles de asaltos de la era de la Segunda Guerra Mundial y lanzacohetes portátiles de la generación anterior, que rara vez podían alcanzar la altitud operativa de los helicópteros o penetrar su blindaje. El efecto del Mi-24 fue devastador. Los helicópteros destruían convoyes de suministros, diezmaban los campamentos de mujahidines y, psicológicamente, rompían la moral de los combatientes. La Unión Soviética podía controlar el territorio a placer durante el día, sabiendo que la única resistencia real venía de fusileros en el suelo. Para que la resistencia afgana tuviera alguna oportunidad, la ecuación del control aéreo tenía que cambiar radicalmente. En Washington, los estrategas de la Agencia Central de Inteligencia vieron en Afganistán una oportunidad de oro. Armar a los mujahidines no solo ayudaría a la causa antisoviética, sino que también desangraría a la Unión Soviética, en lo que se conoció popularmente como el Vietnam soviético. La operación de apoyo se denominó Ciclón y se convirtió en una de las operaciones encubiertas más grandes y costosas en la historia de los Estados Unidos, con un presupuesto que alcanzó los $500 millones al año. El apoyo se canalizó discretamente a través de Pakistán, el país vecino, que servía de retaguardia y ruta de suministro para los mujahidines. La Dirección de Inteligencia Interservicios de Pakistán actuó como el intermediario principal, recibiendo el dinero y el armamento de los Estados Unidos y distribuyéndolo a través de las rutas montañosas hacia el interior de Afganistán. Inicialmente, el armamento suministrado por la Agencia Central de Inteligencia era de origen diverso y limitado en efectividad, principalmente lanzacohetes antitanque y fusiles de asalto. Estos sistemas no podían hacer frente a la amenaza aérea. Los Mi-24 continuaban operando con impunidad y las llamadas de auxilio de los mujahidines a sus contactos en Pakistán se centraban en una sola cosa:
necesitaban un arma para derribar a los helicópteros. La solicitud de un misil portátil antiaéreo de alto rendimiento fue extremadamente controvertida en Washington. Entregar tecnología tan avanzada a combatientes irregulares planteaba dos riesgos enormes. 1. Escalaría el conflicto, potencialmente llevando a la Unión Soviética a tomar represalias contra Pakistán. Y 2. La tecnología podría caer en manos de grupos hostiles, volviéndose contra los propios Estados Unidos en el futuro. Por 7 años, la Agencia Central de Inteligencia dudó. Pero a mediados de la década de 1980, con la guerra estancada y la Unión Soviética afianzando su control, la Casa Blanca tomó una decisión audaz y definitiva. Introducirían el misil portátil antiaéreo, el más avanzado de su tipo, en el arsenal de los Estados Unidos. Este misil era un arma de infrarrojos guiada, con un sistema de búsqueda capaz de distinguir el calor del motor de un helicóptero del calor del sol, y su alcance y velocidad superaban con creces cualquier cosa que la Unión Soviética pudiera haber anticipado de los muyahidines. En 1986, después de un riguroso proceso de entrenamiento encubierto llevado a cabo por personal especializado de los Estados Unidos en Pakistán, los primeros 200 misiles portátiles antiaéreos cruzaron la frontera. El curso del conflicto internacional estaba a punto de cambiar drásticamente. Hemos cubierto el punto de inflexión de la operación encubierta. La Unión Soviética dominaba los cielos, pero la introducción secreta del misil portátil antiaéreo cambiaría la ecuación táctica para siempre. Ahora vamos a desglosar los primeros impactos, la devastación en la Fuerza Aérea de la Unión Soviética y, finalmente, cómo esta operación encubierta forzó el retiro de una superpotencia. Si este análisis de la Guerra Fría y el poder de la inteligencia te está pareciendo fascinante, por favor, suscríbete y dale like. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando los secretos de la historia. El primer uso reportado del misil portátil antiaéreo en combate tuvo lugar en septiembre de 1986. El primer lanzamiento derribó 3 helicópteros de ataque, Mi-24 en pocos segundos, un resultado táctico que no se había visto en 7 años de conflicto. El impacto no fue solo físico, fue profundamente psicológico. Antes de la llegada de este misil, los pilotos de la Unión Soviética operaban a baja altitud con total confianza. Repentinamente, se enfrentaron a una amenaza invisible que podía alcanzarlos desde cualquier lugar en las montañas. Los helicópteros tenían ahora que volar a altitudes mucho mayores, lo que reducía drásticamente su precisión en los ataques terrestres. Además, el simple miedo a la destrucción instantánea mermó la moral de la Fuerza Aérea de la Unión Soviética. En los siguientes 12 meses, la Agencia Central de Inteligencia suministró cientos de misiles adicionales y la tasa de derribo se disparó. Según estimaciones, la tasa de derribo de aeronaves de la Unión Soviética se multiplicó por 10 después de la introducción del nuevo armamento. Los misiles no solo derribaban helicópteros, sino también aviones de ala fija, que antes eran intocables. La escalada en las pérdidas aéreas tuvo un efecto paralizante en el esfuerzo de guerra de la Unión Soviética. Cada avión y helicóptero perdido no solo representaba un coste financiero de millones de dólares, sino una baja valiosa en su personal altamente entrenado. La Unión Soviética se vio obligada a gastar enormes recursos en el desarrollo de contramedidas electrónicas y en cambiar sus rutas de vuelo, haciendo que cada misión fuera más lenta y menos efectiva. La operación encubierta convirtió la guerra en Afganistán en un conflicto insostenible para la Unión Soviética. El Kremlin se dio cuenta de que el coste de la ocupación, tanto en vidas de soldados como en el prestigio internacional y el drenaje económico, era demasiado alto. La guerra se convirtió en una carga política y económica insoportable, una vergüenza pública. La Operación Ciclón, al negarle a la Unión Soviética la supremacía aérea, le quitó su mayor ventaja táctica y estratégica. El efecto dominó fue claro. La incapacidad de controlar el cielo significó la incapacidad de controlar el suelo. Los muyahidines pudieron moverse con mayor libertad. Las rutas de suministro se hicieron más seguras. Y, en 1989, la Unión Soviética se vio obligada a declarar su retiro completo de Afganistán. Una retirada humillante y pública que fue transmitida en todo el mundo.
Esta derrota se cita a menudo como uno de los factores clave que aceleraron el colapso posterior de la propia Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. A pesar del éxito estratégico de la operación, su legado es complejo y polémico. Los temores iniciales sobre la proliferación de armamento avanzado se materializaron. Una vez que la Unión Soviética se retiró, el control de los misiles portátiles antiaéreos se volvió incierto. Aunque la Agencia Central de Inteligencia y el gobierno de los Estados Unidos realizaron esfuerzos posteriores para recomprar el armamento en el mercado negro, una cantidad significativa de los misiles se perdió, cayendo en manos de diversos grupos irregulares. Esta tecnología avanzada, diseñada para cambiar el curso de un conflicto internacional en favor de la libertad, se convirtió en una amenaza latente para la aviación civil y militar a nivel global durante las siguientes décadas. La operación encubierta que cambió el curso de la Guerra Fría también sembró las semillas de futuros desafíos de seguridad. La operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia en Afganistán es un ejemplo de manual sobre cómo la introducción de tecnología disruptiva puede cambiar el curso de un conflicto internacional en favor del bando más débil. El misil portátil antiaéreo no solo derribó helicópteros, sino que derribó la voluntad de la Unión Soviética de continuar la guerra. Este incidente subraya una verdad inmutable en la geopolítica. El poder militar no es suficiente sin una estrategia efectiva y sin la capacidad de adaptarse a las armas no convencionales. La retirada de la Unión Soviética de Afganistán fue un triunfo para la operación encubierta, pero su coste en términos de la proliferación de armas recuerda que las victorias estratégicas en la sombra siempre conllevan riesgos y consecuencias que a menudo son difíciles de controlar a largo plazo. Si este análisis de la operación secreta, que determinó el destino de una superpotencia, te ha parecido esclarecedor, recuerda que exploramos estos temas a profundidad. Por favor, suscríbete y dale like, y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Nos vemos pronto.